Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy especial. Es una cerradura modificada por el gran Tipene desde Nueva Zelanda. Me la envía mi amigo Foxy, Red Cat Imagine. Muchísimas gracias, Foxy. Es un interlock de 5 pernos. Los que no conocéis a Tipene, es un gran artesano, hace unas ganzúas caseras impresionantes y unas cerraduras envenenadas realmente peligrosas, muy bonitas. Y esta es una gozada. Me ha dado mucho trabajo. Como habréis podido ver en mis vídeos, normalmente ganzúo los cilindros en esta posición, aunque los cilindros europeos, la posición normal en la que se instalan, la mayor parte de ellos es esta. Aprendí a ganzúar así y así es como lo hago normalmente, pero con algunos cilindros como este puede dar problemas. En este en concreto hay un momento en el que se llega a un gran falso colocado, es exagerado, pero muy grande, luego lo veremos, y si lo ganzúamos en esta posición, al llegar a ese falso colocado, lo que sucede es que se bloquea completamente el rotor, no va ni para detrás ni para adelante. Se queda totalmente bloqueado y hay que abandonar la apertura. Me imagino que las modificaciones que ha hecho Tipene les influye la gravedad o la posición del cilindro y se queda bloqueado. Hay que quitarlo, golpearlo, moverlo con el tensor hasta que de repente, no sé exactamente por qué, suelta y se puede cerrar. ¿Esto qué supone? Pues que lo he tenido que ganzúar en esta posición, que no lo hago nunca, no tengo habilidad para ello, no puedo con muchos cilindros de muy baja dificultad, o sea que con uno envenenado realmente para mí es muy difícil ganzúar en esta posición. No obstante, lo he conseguido un par de veces y lo voy a intentar ahora para ofreceros la apertura. Como veis, Tipene llamó a este cilindro Big Wreck, no sé si lo he pronunciado bien. El traductor de Google me ofrece como traducción gran naufragio o gran ruina, no sé exactamente cuál sería la correcta en castellano. Me imagino que se refiere al tremendo falso colocado que se consigue. Tengo mucha curiosidad por saber qué pernos lleva dentro y por saber cómo es la llave, que viene totalmente modificada. Que bueno, luego veremos si vamos a sacar la llave o solo con los pernos se ve claramente la codificación. Vamos a intentar pues la apertura. Como os digo, disculpad mi falta de destreza en esta posición porque no lo hago nunca, y a ver si lo conseguimos y podemos ver lo que lleva dentro. Vamos allá. Se me hace raro incluso colocar el cilindro. Ahí está. Voy a utilizar un tensor casero hecho con cuerda de piano. Aquí veis, encaja perfecto en el rotor. Es necesario que encaje perfecto para tener mucho control sobre el rotor y poder ayudar a la rotación del mismo para colocar los pernos. Vamos a ver si consigo colocarme de manera que no os tape la cámara. Y utilizaré este gancho de Sparrows que cada vez utilizo más. Es muy fino, está muy bien diseñado y me encanta. Vamos allá. Vamos a mover la iluminación, ahí creo que se ve bien. Vamos a intentarlo. Tensión leve, muy leve. Vamos con el primero. Primero nada. Viene fallado en la apertura. He pasado el quinto. He cambiado la posición de
del aprieto y de la cámara, a ver si así estoy más cómodo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos desde el principio, primero nada, segundo pide, un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto un ligero clic, vamos al primero un clic, 2, 3, 4, parece que ahí está colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto pide, un clic, quinto, vamos a ver, pide, ahí hace un clic, cae en falso colocado, primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto parece que pide, hace un clic, se acentúa el falso colocado, quinto parece que pide, le ayudo a volver, un clic, aquí tenéis ese falso colocado del que os hablaba, es muy acusado, fijaros dónde están ya los pernos, la conexión con los contrapernos tiene que ser mínima. Y ahora, si palpamos los pernos, lo que nos damos cuenta es que están todos muy sólidos, muy sólidos, salvo el tercero. Segundo, el tercero se siente ligeramente elástico, volvemos para atrás ayudando al rotor, si no es imposible. Vamos a ver, primero, segundo nada, tercero, ahí está. Y al colocar el tercero, ahora sí, abriría. Como veis, me cuesta muchísimo ganzuar en esta otra posición, me resulta muy incómodo, pero al final lo hemos conseguido. Luego no estoy acostumbrado a tener las manos y la iluminación en esa posición, la cámara, y realmente todo se complica. Vamos a descubrirla. Aquí tenéis la codificación, muy bonita, un segundo muy largo, cuarto muy corto, este es difícil de colocar, quinto también corto, muy bonita. Wanganui, debe de ser Nueva Zelanda, muy bonita la llave, una pasada. Vamos a desmontar el cilindro y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, impresionante, me encanta, muy bonito el trabajo. Vamos a ver en primer lugar
el rotor. Como veis, esta es la causa de ese falso colocado tan exagerado. El tercer alojamiento está rasgado y además tiene aquí fresado, muy profundo. Entra mucho hacia aquí y hacia aquí. Me gusta mucho, se consigue ese falso colocado tan espectacular en combinación con este spool. Y la misión es engancharse y quedar en esa posición de ahí. Perfecto. Me encanta el concepto y en general de toda la cerradura. Tiene una intención clara y la explota al máximo. Me gusta mucho. Estos son el tipo de cerraduras que me gustan. En cuanto al resto de alojamientos, el primero está fresado, fuertemente fresado. El segundo es liso. Cuarto está roscado y quinto está roscado. No sé si podéis apreciarlo. Ahí roscado, normal y fresado. Muy bonito, muy bonito. Vamos a ver los pernos. Todos los pernos son normales, el segundo muy largo, como hemos visto en la codificación de la cerradura. Y en cuanto a los contrapernos, el primero es un aserrado, creo que comercial, junto con el fresado del rotor. Se engancha, este es el que daba 4 colocaciones seguidas. Aquí está la razón. El segundo es un perno biselado, aunque parece normal si nos fijamos. Vamos a ver si puedo hacer un zoom. Ups. Está biselado en este extremo para que se pase fácilmente si tocamos el segundo largo y lo empujamos sin querer. Tiene un ligero bisel aquí, aunque parece normal, o al menos eso es lo que aprecio yo. Esos ligeros biselados, si están bien hechos, son realmente eficaces. El tercero es un spool, cuya misión hemos visto era conseguir ese falso exagerado, ese falso colocado tan exagerado. El cuarto me gusta mucho, es un spool con las herraduras en los bordes. Da varias colocaciones, todas diferentes. Está muy bien, este cuesta colocarlo. Y el quinto sería un doble spool o un aserrado profundo que también cuesta colocarlo. Los muelles todos iguales salvo el cuarto, que es un muelle de acero, y también contribuirá a un feedback extraño desde ese perno, que es gran parte de la clave. Conseguir colocar cuarto y quinto para llegar al falso colocado, y luego ya sería localizar el tercero, que queda más elástico que los demás, y con él salir del falso colocado y conseguir la apertura. Una cerradura muy bonita. Enhorabuena Tipene por tu trabajo. Muchísimas gracias Foxy por enviarme esta cerradura. Y para vosotros, pues esta habría sido la apertura de este Big Wreck de Tipene. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.